Hoy en miércoles de audio de las memorias de Don Lamberto, les cuento de la necesidad que me obliga a separarme de mi esposa, pero regreso lo más rápido posible y consigo trabajo. Además, les cuento algo que se me había quedado en el tintero. Capítulo 25, una noche decembrina fría. Y con una noche fría y decembrina salimos de Río Verde por las famosas puertas Cuatas que ignoro si aún existen. Pasamos por Ciudad del Maíz, por El Cedral, El Higo y a las 6 de la mañana hicimos nuestra entrada a Ciudad Mante, Tamaulipas. Nos dirigimos con la hermana de Victorina, quien ya nos había conseguido un lugar a donde llegar. No se lo podría llamar casa ni departamento, pues era un pedazo de suelo cercado con carrizo y techo de paja de caña como los antiguos tejados de Río Verde. El piso era de tierra, pero a eso íbamos dispuestos a sufrir un poco para buscar el anhelado progreso. Ese día descansamos y la familia de Jesús se concretó a platicar con María, la hermana de Vito, las peripecias del viaje. Se me pasaba a decir que Alvarado ya había estado un mes antes ahí y ya se había apalabrado con el dueño de un taller para solicitarle trabajo, advirtiéndole que se iría a nuestro pueblo por la familia y regresaría en un mes, como así fue. Llegamos a dicho taller, que era muy grande, pues era una agencia de la General Motors. El dueño era un argentino que tenía una gran cicatriz en la frente y esto lo hacía parecer una persona fiera. Debido a esa cicatriz y a su origen le apodaban el charrasqueado o el Che. Lo saludó Jesús y en tono muy amable le contestó: ¿qué hay, mi hermano? ¿Ya listo para trabajar? Pues adelante. Ese mismo día comenzamos a trabajar y lógico, nos sentíamos incómodos al no conocer a nadie y sentirnos observados por todo el personal. Esto desde luego solo fue al principio, pues pronto nos ambientamos. Se llegó el sábado y nos pagaron la semana. No recuerdo la cantidad que nos tocó, pero sí fue superior a lo que ganaba en mi pueblo. Durante el día me dedicaba a mi trabajo y me olvidaba de mi situación sentimental. El problema era cuando llegaba por las noches y me llegaba el recuerdo de mi esposa. Como lo dije antes, aquello era un gran cuarto redondo y prácticamente estábamos asignados, pues éramos bastantes. Yo no podía poner en orden mis pensamientos por esa misma razón y entonces me salía con dirección a la plaza, que no estaba lejos, y allí comenzaba a darle rienda suelta a mis pensamientos y era cuando sacaba la foto de mi amada y me ponía a platicar con ella, tal como si estuviera presente. No me avergüenzo de decirlo, porque sé que a muchos habrán pasado por esta situación y lo comprenderán. Toda la semana no nos faltaba trabajo. Además, los domingos también íbamos porque las chambitas que se hacían todo eran para nosotros. Todo iba bien, pero aparte del extenuante calor que hacía, pues a pesar de que íbamos de tierra caliente, lo sentíamos bastante. Y otra de las dificultades era que aunque se ganaba bien, la vida ahí era muy cara y lo que ganábamos casi se iba en gastos. Esto para mí no lo soporté, pues casi no podía ahorrar nada y eso me obligó a querer regresarme a Río Verde. Y así lo hice, se lo notifiqué a Alvarado y no hubo problema. Así fue como me regresé. Cuando fui a avisarle a mi esposa que ya había regresado, ella no ocultó su alegría y me recibió amorosamente. Lo duro fue que a mi mamacita, en donde ya rentábamos, le pidieron el cuarto con el pretexto de que le iban a poner techo de concreto y todas nuestras cosas se metieron en la cocina, que siendo un jacal cercado de carrizo y techo de paja, no era nada seguro. Y los mismos albañiles se robaron varias de nuestras pertenencias. Todo esto ocurría en los principios del mes de febrero y como en el transcurso que estuve en el Mantes se había corrido las amonestaciones, la fecha de boda se fijó para el 26 de marzo
debido a que como se había atravesado la Semana Santa, no había casamientos. Yo ya había conseguido padrinos para ese día, así que ya no me preocupaba. Al siguiente día de mi regreso me fui a buscar trabajo y lo encontré rápido con el maestro José Quevedo, al cual le comencé a trabajar un camioncito antiguo de marca Federal. Como ayudante me llevé a mi hermano y allí nos sostuvimos, pues nos llegaron a caer algunos trabajitos extras. Se me estaba pasando un pasaje que tuvimos, Jesús y yo. Esto, desde luego, antes de emigrar al Mante. Como lo dije antes, hubo un tiempo que nos cayó mucho trabajo, razón por la que no podíamos atender todo y optamos por ir a San Luis a conseguir un buen hojalatero. Lo conseguimos, solo que como tenía trabajo, no se podía ir en ese momento y quedó que en 2 semanas se iría. Nosotros íbamos escasos de recursos y con hotel y pago, comidas y pasajes, se nos agotó el dinero. Ya no teníamos ni para cenar. Había, no lo sé si aún existe, un edificio en San Luis en donde todo eran puras oficinas. Este se llamaba el Palacio de Cristal y en él laboraba un ingeniero originario del pueblo. Se llamaba Amador Jiménez y por cariño le decían Mayo. Él trabajaba en la casa John Deere. Esa persona era mi padrino de confirmación y me apreciaba mucho, lo mismo que a mi mamá. Lo fuimos a ver y con pena y todo le fui a pedir prestado la fabulosa, en aquel tiempo, cantidad de 5 pesos. Claro que me los facilitó y como no habíamos cenado, el dinero no alcanzaba para los dos y compramos 2 elotes que nos supieron a gloria y esa fue nuestra cena. Una vez saciado nuestro apetito, nos dirigimos al hotel a dormir, pero en el camino vimos una carpa que se ostentaba como carpa de Carlos Landeros. Vimos que tenía un letrero grande en el cual se invitaba al público a un concurso tanto de canto, actuación o declamación. Los premios eran 25 pesos al primer lugar, 12 pesos al segundo y 5 al tercero. Llamé a Alvarado y le digo, ¿cómo la ves? ¿Le entro? Pues como te sientas, me dijo Jesús. Fuimos a la taquilla a informarnos y una joven nos preguntó ¿en qué piensan concursar? En declamación, le respondí. Pues es usted el primero, pues todos los que se han inscrito son cantantes. Pues por favor apúnteme. ¿Y qué poema va usted a declamar? La Guerra Civil de Víctor Hugo. Eran las 7 de la noche y la función comenzaba a las 8. Y como fin de fiesta se le celebraría el dichoso concurso. Nos fuimos a esperar que comenzaran a entrar y nos dirigimos a unas bancas que estaban junto a las taquillas y allí me dediqué a repasar dicho poema que es un poco largo, pero que yo me lo sabía. Comenzó la función y como la carpa era teatral, se iba a presentar la obra de Malditas sean las mujeres. Entramos a presenciarla y cuando terminó nos llamaron a todos los concursantes a subir al foro y nos fueron llamando según nuestro turno. Éramos como 6 concursantes, todos eran de canto y comenzó el concurso y cuando me llegó mi turno me paré en el escenario y comencé a declamar. Una persona con un acordeón trataba de tocar la Marsellesa y había un payaso que me hacía muecas para ponerme nervioso. Cambié de ángulo para ignorarlo y al fin pude terminar. Cuando pasamos todos, el maestro de ceremonias dijo al público que iba a nombrar a los 3 finalistas. Los fue nombrando y, oh sorpresa, yo fui uno de ellos. De los 3, llamó al primero y le dijo al respetable que con sus aplausos iban a salir los triunfadores. Pasó el primero y le dieron un leve aplauso. Pasó el segundo y le aplaudieron tal cantidad que no dudé que ese había sido el triunfador. Seguí yo y también fueron bastantes aplausos, con la diferencia que el público se paró de sus asientos y con esto quedé como el triunfador. La orquesta tocó la diana y alcancé a ver cómo a Jesús se le salieron las de San Pedro. Me entregaron el premio, 25 pesotes, y me dice el maestro de ceremonias,
quiero hablar con usted ahorita que termine. Y cuando terminó fue conmigo, que ya estaba acompañado con Jesús, y me dice: lo felicito, lo hizo usted muy bien y quiero que se quede con nosotros, pues con un poco de estudios usted llegará lejos. Si quiere quedar a trabajar con nosotros, mire, le dije, no podría porque nosotros vamos de paso, somos de Río Verde y tenemos allá nuestro trabajo. Y allí terminó todo. Nos fuimos al hotel y otro día, con ese dinero, nos regresamos al pueblo. Continuará.